está ante las cosas y las mira. Y las cosas están en la mirada según ya se miraron. Uno pinta y contempla la propia pincelada. Uno mira la imagen aprendida de las cosas, las lleva incorporadas a sí mismo y así las determina y dice que son buenas o son malas. Uno mira las cosas e imagina que ve, y su visión imaginaria imagina que está ante la rutina y no ante su mirada rutinaria. Uno mira y no ve, en definitiva, que uno mira la copia ya copiada de una copia anterior, establecida por miles de millones de miradas. Pero uno, alguna vez, dobla una esquina. Algo no visto aún, pero que estaba siempre ahí, lo sorprende. Y cuando mira, se topa con la vida, cara a cara. Emisión Crisálida. Héctor Martín Rotger, Rodolfo Marín y Eduardo Bailat presentan Cura de Palabra. Porque la palabra construye el mejor de los mundos posibles. Bueno, muy bien. Es una nueva noche de emisión Crisálida, así que le damos la bienvenida a los que quieren compartir este trozo, este espacio de filosofía, literatura, pensamiento en general, todo tipo de temas. Y bueno, vamos a recomenzar este número de emisión Crisálida. El que le está hablando, Héctor Rotger, y acá al lado mío, Eduardo Bailat, Rodolfo Marín. Bueno, vamos a tratar de invitar con cortesía, con ideas, a los que se quieran agregar y escuchar, y por qué no, opinar, cada uno en su reflexión interna. Vamos a comenzar hoy con la lectura de un libro, para mí apasionante, un libro que ya tiene su tiempo y que se llama El simbolismo en la mitología griega, y escrita por un tal Paul Liel. Bueno, ¿qué podemos decir brevemente de Paul Liel? Por ejemplo, cosas como esta. Dice: Liel nació en Viena, Austria, el 11 de julio de 1893 con un maestro de origen alemán y un hombre desconocido. Quedó huérfano a la edad de 13 años después de pasar 8 años en un orfanato religioso, pero pudo obtener su bachillerato con el apoyo de un benefactor. Liel no siguió una educación superior formal, sino que se convirtió en actor, novelista y poeta antes de enseñar filosofía a sí mismo. Inspirado por los filósofos Platón, Kant y Spinoza, y también por los psicólogos Freud, Adler y Jung, profundizó en su propia investigación psicológica y estableció la base del método de análisis introspectivo que lo ayudó a desarrollar sus teorías de la psicología de la motivación. Psicología de la motivación. Liel ejerció la psicoterapia en el Hospital Central de Viena y en 1935 envió su trabajo de análisis introspectivo nada menos que a Albert Einstein. Einstein agradeció mucho el trabajo de Liel y estableció una correspondencia que no terminó hasta la muerte de Einstein en 1955. Bueno, sigue refiriéndose. Yo quería hacer una pequeña cita para mostrar el ¿Quién es el autor? Para tener una idea del autor. Para tener una idea del autor y bueno, tomarlo como referencia, porque utiliza, esa es la lectura que yo hago, utiliza una temática tan vasta como la
mitología griega como fundamento de un modo terapéutico. Él utilizaba los mitos en sentido terapéutico, y ahora lo vamos a ver, por supuesto que leyendo trozos muy breves, pero para dar alguna idea. Por ejemplo, en la página 104 del libro, El simbolismo en la mitología griega, él dice, en el comienzo, ¿qué era en el comienzo? El caos, por supuesto. Entonces él dice, en el comienzo era el caos. El caos del mito no es el mundo preexistente en estado caótico, entre paréntesis, no es la materia indiferenciada ni es el espíritu diferenciador. No es una realidad, no es más que una denominación simbólica. Es el caos que el espíritu humano encuentra cuando intenta explicar el origen del mundo. El caos simboliza la derrota del espíritu humano frente al misterio de la existencia, simbólicamente hablando, frente a la creación. El símbolo quiere decir dos puntos. Lo que está al comienzo es caótico, misterioso para el espíritu humano y su esfuerzo de explicación. De ese modo, el caos o el misterio es el más allá de los dos principios discernibles en el mundo existente. El más allá no solamente de la materia a diferenciar, sino también del espíritu diferenciador. El caos, definido de ese modo, puede ser designado como la esencia misteriosa de la vida de la cual emana el mundo aparente. Es importante entonces distinguir entre esencia y aparición. La esencia es misteriosa, caótica. La aparición, puesto que se funda en la esencia, es legal. La aparición se compone del espíritu y la materia. La legalidad se desarrolla históricamente por la evolución. La evolución consiste en la interpretación de los principios del mundo aparente, de los dos principios del mundo aparente. ¿Cuáles son esos dos principios? La materia y el espíritu. La materia se opone al espíritu. La mitología griega forma la imagen del desarrollo evolutivo mediante la trama de una lucha entre el principio material, Titán, y el principio espiritual, divinidad. De este modo, es claro que según la intención profunda del mito, la divinidad de espíritu, tanto como la idea de una materialidad que se le opondría, no pertenecen a la esencia, al misterio, al caos. Son imaginadas como emanando del misterio y permaneciendo en su nivel de figuras aparentes. Llámese espíritu, materialidad, Urano y Zeus por una parte, y Gea y Titanes por el otro, no son más que ideas, imágenes representativas. Lo que sí importa son las imágenes gracias a las cuales el mito logra expresar la relación entre esas ideas fundamentales. Los titanes, hijos de Gea, simbolizan la materialidad. Zeus, descendiente de Urano, figura la espiritualidad, pero Zeus mismo es hijo de un titán. Los titanes se vuelven divinidades, la materia se espiritualiza. En esa figura simbólica se encuentra condensada toda la legalidad evolutiva del mundo aparente. Considerando que el misterio caos sigue siendo algo distinto a sus imágenes simbólicas, podríamos decir que la mitología griega es en el fondo un monoteísmo que se expresa por medio de una simbolización politeísta. El mito griego es precursor del monoteísmo judeocristiano. La diferencia no concierne al sentido oculto, sino y únicamente a la imaginería simbólica. Las primeras formas del mundo aparente que surgen del misterio caos, son pues la materia madre y el espíritu padre, la tierra y el cielo. La tierra y el cielo simbólicamente personificados se denominan Gea y Urano respectivamente.
Urano y Gea se unen y su unión da nacimiento a las manifestaciones elementales que caracterizan los orígenes del mundo mucho antes de la aparición de la vida, pero a pesar de estar fecundada y al mismo tiempo destrozada por los flujos diluvianos que caen del cielo, la tierra Gea no se somete más que a duras penas al principio formador, Urano, cuya violencia padece. La teogonía e inclusive la mitología griega en su conjunto no es más que el desarrollo de esa unión-oposición inicial entre el principio formador y el principio elemental, entre espíritu y materia, cuyos primeros representantes simbólicos son Urano y Gea. Esa unión-oposición es la condición tanto de la evolución como de la involución. La firmeza de la unión, la penetración de la materia por el espíritu decidirá la evolución, pero la continuidad de la oposición, la resistencia hostil al espíritu, conducirá a la involución. La evolución predomina y termina por crear la materia animada, el cuerpo, la carne, el conjunto de los deseos, e inclusive el cuerpo humano animado por el espíritu clarividente que se ha vuelto consciente. En este último plano, la etapa humana de la evolución, la unión-oposición inicial, la evolución-involución, aparecerá en la forma espiritualización, perversión, tema común a todos los mitos que así entendidos derivan de la teogonía, del mito de la creación del mundo y de la vida. Bueno, luego sigue, habla de Cronos, aparece Cronos en esta historia, por supuesto, y acá, por ejemplo, tomemos un trozo. El hijo más indomable de Gea, de la tierra en estado de gestación, es Crono. ¿Quién es Crono? Crono es el tiempo. Y ese Crono, el tiempo, destrona a Urano, es decir, que el principio que pone fin al reino de Urano es la progresión temporal, la misma necesidad evolutiva. Crono mutila a su padre cortándole los órganos genitales con una hoz. La hoz es el símbolo de la muerte, pero Urano es una divinidad inmortal, no puede tratarse más que de una muerte metafórica, el fin de su reino. Pero la hoz es también símbolo de la siega, de la cosecha del trigo, emblema de una nueva esperanza de cosecha. Los órganos genitales corresponden al símbolo falo, que expresa mucho menos la función del goce que la de la fuerza creadora. El órgano de Urano simboliza la fuerza capaz de crear vida. Amparándose en los órganos genitales de Urano, Crono creará la vida. Mientras tanto, la era plena de nueva esperanza es iniciada por el Titán en revuelta, principio del mal, contrario a la esperanza. La discordia inicial, en lugar de disolverse, amenaza a acentuarse. De la sangre de Urano nacen las eriñas, símbolo de la culpa. Bueno, acá empieza a desarrollar lo que es la idea de la culpa. Yo quería leer ese comienzo, y también leer el primer capítulo, digamos, donde habla de los distintos dioses de la mitología, del panteón griego. Por ejemplo, en este capítulo dice traducción del simbolismo mítico en el lenguaje psicológico. Y habla de una cosa que es el combate contra la exaltación, el combate contra la exaltación, y lo pone como ejemplo de esto al mito de Ícaro. Para comenzar, un mito, aunque no sea más que por una fragmentación mítica, cuya traducción no es demasiado dificultosa, la historia de Ícaro nos servirá de apertura. A demanda de Minos, rey de Creta, Dédalo, padre de Ícaro, construyó un laberinto para encerrar en él un monstruo, el Minotauro. En ese episodio, los elementos históricos y míticos se entremezclan. Todavía hoy muestran en Creta un edificio llamado El Laberinto. Minos y Dédalo aparecen ser personajes históricos, el uno legendario por su sabiduría y el otro por su ingeniosidad y astucia.
Por el contrario, el Minotauro, mitad hombre y mitad toro, es un ser fabuloso. Debe tener una significación simbólica que a su vez confiere un sentido velado a todo el episodio, tanto al laberinto como a los personajes históricos. Minos, Dédalo, Ícaro. Solo la significación simbólica engarzada sobre los hechos históricos ha podido preservarlos del olvido en el que han desaparecido otros tantos hechos históricos de aquellos tiempos. Según el relato mítico, Minos encerró a Dédalo en el laberinto con el fin de hacerle pagar su traición. Dédalo, en efecto, había conspirado contra Minos al ayudar a Poseidón, divinidad reinante, en la seducción de Parsífal, mujer de aquel. De esta unión nació el monstruo Minotauro. La historia de Minos y del Minotauro contiene así resumidos demasiados hechos ilógicos y personajes reales como para que sea posible intentar un desciframiento desde ahora. Bueno, para abreviar, digamos, Dédalo le da a Ícaro, corregime Rodo si me equivoco, le pone a disposición de Ícaro 2 alas de cera, para que volando se escapen de la isla. Sí, bueno, del laberinto. No me salía la palabra. Sí. Laberinto, y yo más laberíntico que el laberinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ícaro empieza a remontar y le empieza a gustar el tema del vuelo, el sol, que es el principio por excelencia de la espiritualidad, ¿qué hace? Le derrite las alas. Y las alas esas alas de cera tienen todo un simbolismo, que es lo que quiero leer así brevemente antes de terminar con esta primera lectura, ¿no? Dice, acá está: el vigor de elevación superior al del intelecto, el impulso capaz de alcanzar las regiones sublimes, está simbolizado en el mito por las alas verdaderas, naturalmente brotadas del cuerpo, proyección de un deseo vital, de una fuerza de ascensión que emana de manera espontánea y sana de la organización psíquica. Las alas verdaderas simbolizan así la imaginación sublime, en las alas de los espíritus puros, los ángeles, las alas de Pegaso, el caballo de las musas, ¿no? Símbolo claro de la inspiración divina, de la imaginación creadora. La imaginación perversa, por lo contrario, está con frecuencia simbolizada por los alados animales nocturnos. De este modo, por ejemplo, al diablo, el ángel caído, personificación cristiana de la imaginación perversa, se le configura en muchas de sus representaciones con las alas del murciélago. Las alas artificiales simbolizan así lo contrario de la imaginación sublime. La imaginación perversa, el vuelo a ras de tierra, la seducción diabólica de los deseos exaltados que se transforman en ensueño. Ícaro, figurando el intelecto, no astuto como el de su padre, sino vanidosamente ciego, no escuchará el consejo de Dédalo, porque Dédalo le dice que no vuele tan alto. Dédalo, el padre, le dice, no vueles tan alto porque te vas a caer. ¿Qué es lo que ocurre? Ícaro, figurando el intelecto no astuto como el de su padre, sino vanidosamente ciego, no escuchará el consejo de Dédalo. Psicológicamente hablando, del intelecto previsor y prudente nace el ofuscamiento vanidoso cuando la lucidez ingeniosa traiciona el espíritu, no actuando más que de un modo utilitario y ambicioso. Bueno, dada la hora, el tiempo, Cronos, que nos va corriendo, nosotros vamos a pasar ahora de Cronos a Kairos, o vamos a tratar de hacerlo. ¿Y qué sería eso? Y pasar del mero tiempo que transcurre a un tiempo reflexionado, filosofado, pensado, que es lo que ahora se propone a partir de la lectura. A partir de la lectura. Así que os dejo. Yo le corro la página para que la vea Rodo primero. Sí. Hay cosas. Te doy vuelta a la página y seguimos. Sí. Especialista en mitología. Sí. ¿Te gusta la mitología? Después yo
Acá hay algo maravilloso que dice Diel, que es esto de la simbología. Nosotros cuando tenemos un sueño, en nuestra modernidad decimos, tuve un sueño, ¿no es cierto? Y anoche dice, tuve un sueño, y lo contás. Los griegos decían, vi un sueño. Entonces se fundaban en tres patas fundamentales para decirlo. La primera, que el sueño era totalmente real, como eran reales sus dioses para ellos. Era una realidad. El sueño no era una cosa del proceso imaginativo como hoy dentro del análisis psicológico se puede hacer. Segunda pata, que es que el espíritu estaba mirando ese sueño, de alguna manera mirando esos dioses. Era el espíritu que le informaba a través de ese sueño lo que estaba sucediendo. Y tercero, que fue lo más ambicioso y extraordinario de los griegos, la simbolización. Ellos, sin hacer el simbolismo que hizo Jung, Freud, que hace Diel, ya lo tenían incorporado a su propio relato. No había necesidad de un análisis para ello. Entonces esa pata de la realidad, el espíritu contándole, y el hecho fundamental de la simbolización de sus propios hechos, es donde marca la diferencia. Por eso podemos ir atrás siempre en la mitología griega y encontrar estos elementos fundamentales y fundacionales, como en el caso del caos. ¿Cuánto pasó para decir que hay un punto de partida para la iniciación del cosmos, del universo? O sea, científicamente hoy es el camino en los cuales muchos de los científicos del mundo hablan de aquel caos. Y fíjate ese otro detalle que es muy interesante que contabas, que en el caso de Urano, un dios no podía morir, ¿no? Pero siempre se recreaba con los genitales de Urano en el mar. Nace Afrodita, la diosa del amor. Que Afrodita, la belleza. Exactamente. O sea, vos fíjate, ese proceso, como dice Diel, que es maravilloso, es un proceso evolutivo solo del relato mitológico. Y que nosotros, después de 2500 años, como estos analistas, hacen este proceso para hacer una relación con nuestras propias conductas y relacionarlo, es maravilloso. Vos sabés que me acordé, lo digo brevemente, sí, pero en esto del paso de una condición a otra, como en el caso de la crisálida, porque nos vamos afinando según la mitología griega. De Urano pasamos a Zeus. Zeus es el prototipo del dios espíritu. Sí. Antes era el caos. Del caos vamos a la organización. El que habla de esto desde otro lado es un teólogo que tuvo muchos significados, ¿no? Para un replanteo de la cuestión religiosa y la evolución, que fue Teilhard de Chardin. Y además de Teilhard de Chardin, hay Simone Weil, una mística del siglo XX. Simone Weil también habla de que los mitos griegos fueron precursores del cristianismo. Claro que sí. O sea, está digamos, lo que quiero decir es, como dice acá, así como se pasa de un dios materialista a una espiritualidad, justamente así es como se va dando la cuestión en Teilhard. Sí. En esta Teilhard de Chardin. Y bueno, vos fíjate que ellos tenían lo que los griegos pagaban para que se llamaban, a ver si me sale bien el nombre, que eran los psicólogos de la antigüedad, que interpretaban los sueños, porque sí, inclusive decía que el sueño se metía por las rendijas de la puerta, porque las habitaciones de los griegos eran totalmente cerradas, no tenían ventanas. Bueno, pero aparte de eso estaba la mujer la pitonisa. La pitonisa, pero aparte le pasaba como una... ella estaba sentada sobre un trípode, sí, y de abajo venía como un vapor, la inspiración, para que diera el resultado de aquella interpretación. Exacto. Y se llamaban, lo onírico era Orienesi Kritikois, que eran lo que hacían la ciencia de la interpretación de los sueños, y pagaban los griegos. Sí, claro.
O sea, no era gratis. No era Nos gratis. hace conocer ciertos psicólogos de estos Si tiempos. me permiten, yo voy a... disentir no, pero vamos a contraponer, porque este autor, Diel, del simbolismo de la mitología griega, habla de evolución, habla del tiempo, hace toda una teoría de la evolución y la interpreta a través del simbolismo de la mitología. Y no dejo de pensar y de acordarme, por ejemplo, por eso hablo de contraponer, estamos contraponiendo distintos campos del conocimiento. Claude Monod, biólogo, el azar de la necesidad. el azar y la necesidad. Sí. Él habla en su libro de que en las corrientes que interpretaron la evolución hay dos posturas. Una es la vitalista y otra es la animista, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? La vitalista, que el caso más concreto sería Bergson, que también habló del tiempo. Sí, sí, sí. Deja de lado, para interpretar la evolución, todo lo que es inorgánico. La animista, por lo contrario, tiene en cuenta lo orgánico que constituye la vida, pero también lo inorgánico, ¿no? Y él dice, todas las corrientes animistas dicen, hay como una fuerza evolutiva, Sí. que está implícita aún en lo inorgánico. Claro, sí, Bergson está en eso. Bueno, no, Bergson era vitalista. Pero- Teilhard de Chardin es Sí, animista. pero Bergson, ¿cuál era? Porque el Elan vital. Bergson es vitalista, deja Sí, el Elan vital. interpreta la evolución Como que- dejando de lado lo inorgánico, Claro. ¿no? Toma Todo lo que es material, toma lo que Claro. es orgánico, Sí, propiamente dicho. Sí. Ahora, No, los animistas, por lo contrario, ahí encaja Teilhard de Chardin, Ajá. que toma en cuenta todo. Todo, Él dice, todo. la evolución comienza desde la materia. ¿Y por qué digo esto? Porque es otra forma de analizar la evolución y el tiempo. Yo entiendo que la interpretación de las conductas, sobre todo las emocionales, tienen, a través del simbolismo mitológico, tiene una importancia Sí, claro. muy grande. Teilhard habla de una cosa que se llama noosfera. Toda Bueno, la de todas formas. humanidad, perdón, un segundito, toda la humanidad va, según Teilhard por supuesto, hacia lo que él llama el Cristo cósmico. Y ese es el reino de la noosfera que viene a ser el espíritu. ¿Sí? Bueno, Algo- según Monod, Sí, claro. según Monod, Teilhard de Chardin es decir, hace un esfuerzo sobrehumano Claro, para poder... para tratar de conciliar sus orígenes religiosos Claro. con su tendencia cientificista. Ajá, claro. Sí. Teilhard era un Paleontólogo. pero también era un sacerdote. Claro. Entonces, su construcción fue, durante toda su vida, tratar de congeniar esas dos corrientes del conocimiento que son complicadas. Claro. Según Monod, su construcción carece muchas veces, si vos lo lees y tratás de ir al detalle, del punto de vista rigor científico, desde el punto de vista del análisis de la evolución. Claro. Según Monod, dentro de las corrientes animistas, tiene algunos, ¿cómo se podría decir? Algunas, algo que no baches. es consubstancial, Claro. sería no bache, pero Sí, bueno. algunas inconsistencias Irregular- inconsistencias, inconsistencias. ¿no? En detalles. Y es más En como detalles. quiere, es más como quiere Ahora, que sea. yo creo de que este tipo de lectura que vos haces, lo que trata de interpretar el simbolismo Griego. sobre todo en la parte dedicada a sus dioses, son las emociones, las pasiones, Ah, sí. todo lo que es emocional, sea positivo o sea negativo. O sea negativo, está Es siempre... enormemente interpretable a través de los mitos. Claro. Y Y ese hay es el una valor, parte ahí ese es el valor, si me permiten, Sí, sí. el valor que tiene la interpretación de las emociones a través de lo mitológico hoy.
Claro. No sé si cabe para una interpretación de lo evolutivo, pero sí de las pasiones, sí de las... Y también otra cosa, no solamente, yo creo que cabe en un punto lo evolutivo, porque fíjate que estamos haciendo una revisión de cosas que parecen que no existieron. Y también en el historicismo se ha tomado muchísimo y se han encontrado grietas importantísimas entre lo que se creía que era irreal en el relato mitológico y cosas que fueron reales. Fue, por ejemplo, Henry Schliemann, que descubre el de Troya, sí. Lo descubre a partir de, no sí. de un GPS del siglo XXI. No, es un descubrimiento arqueológico. Y lo descubre a través de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea. Se va hasta Turquía, encuentra los templos, encuentra el templo de Apolo, Sí, las todo ruinas. descrito. Y todo descrito, entonces todo el mundo creía que únicamente el mito era un mero entretenimiento. Por eso se vuelve a replantear. ¿Quién es el que toma el mito griego y lo replantea en el clasicismo? Cuando el Renacimiento. Claro. El Renacimiento vuelve al clásico griego. Muy bien. Bueno, muchachos, está ¿Qué muy tema, lindo. qué Bueno, tema el es? Renacimiento, mucho del arte del Renacimiento toma. Sí, por supuesto. Ahí tenés a Afrodita saliendo del agua. Ah, exactamente. ¿No? Bueno, vamos a continuar el programa y vamos a pasar en forma bastante, no quiero decir abrupta, pero tienen varios escalones, ¿no? Al grupo Buenavista Social Club, donde está el famoso Compay Segundo, y en este caso estamos escuchando esto es un título alquímico, ya que estamos hablando de los mitos y todo, porque A ver. es alquímico decir que uno llora lágrimas negras. Ay, papá. Y es lo que vamos a escuchar, ¿no? Lágrimas negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Esa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
quieres llevar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Bueno, aquí estamos de nuevo emergiendo de Buenavista Social Club, de Lágrimas Negras. Y ahora vamos a pasar a un texto que va a leernos el amigo. Segunda parte. Ah, bien, Eduardo Bailar, pero tenés que apelar a la memoria, es medio... Jorge Fernández Díaz Ajá. estuvo en París un tiempo importante y hizo una crónica que sacó en 2 partes en la sección Ideas de la Nación sobre su visita al Louvre, al museo. Ajá. Y bueno, esta es la segunda parte. En el programa anterior Estuvimos viendo y leímos la primera parte, la verdad que es muy interesante. La segunda parte de la lectura... ¿Vos vas controlando el tiempo? Porque después Sí, por tenemos que leer supuesto, vamos a controlar lo del amigo vamos a Rodo. controlar el tiempo. Bien. La segunda parte de la titula La Gioconda sabe quién sos y lo que ocultás. Ajá, la Gioconda. Y subtitula: Las grandes obras del museo son llaves para descubrir muchas cosas sobre la naturaleza humana y sobre nuestro propio destino. Desde París, es esta crónica. Los animales también protagonizan el recorrido de la pintura universal en el Louvre. Los ojos de los caballos en las grandes batallas o bajo jinetes célebres dicen mucho. A veces transmiten escepticismo, otras pánico o amor. En un cuadro que se llama Fidelité, hay un perro blanco y cabizbajo junto a la tumba de su amo. No ha querido marcharse después de la muerte del hombre que lo ha criado y permanece allí, custodiando su sueño eterno. Los anónimos y solitarios también son una constante de la pintura. Cada hombre, mujer, viejo o niño ignoto que aparece merecería un relato, una novela que lo explique y complete. En una sala del subsuelo sorprenden sarcófagos egipcios, pero en lo alto de unas escalinatas aparece la Victoria de Samotracia. Ajá. Poco se puede decir de esta obra, salvo que verla y examinarla en redondo es una experiencia única. Mujer alada, decapitada por los caprichos del tiempo, compite en fama con la otra dama que se impone en el Louvre. ¿Cuál sería? La Venus. Ah, la Venus. Claro, está hablando de escultura. Claro, sí, La sí. Venus de Milo, mutilada pero increíblemente hermosa, con un cuerpo moderno que en verdad sigue el ideal griego y una mirada calma. Es importante la mirada calma, cómo la escultura, los griegos pudieron sacar la mirada, la escultura, ¿no? La Venus exuda una sensualidad electrizante. Damos 3 vueltas alrededor de ella, tiene 2200 años y se me antoja que es la pareja del David, de Miguel Ángel, que no está en el Louvre, está en la Academia, en Florencia. Y se me antoja que es la pareja del David de Miguel Ángel, que vimos hace unos años en Florencia. La Venus y el David están vivos, tienen una presencia magnética y nos miran, y se dejan mirar, y uno no se cansa de mirarla. Más abajo se encuentra otra de las vedettes, el Código de Hammurabi. Ah, el Código de Hammurabi. Ese mítico monolito de basalto donde se dan la mano un rey babilónico y el dios de la justicia. Recordarán ustedes que es el primer código civil y penal de la historia. Fue escrito en 1800 años antes de Cristo. Se trata efectivamente de un acuerdo jurídico que prevé castigos para el adulterio, la infidelidad, el robo, el homicidio, la injuria y el incesto, y en el que ya se encuentra por escrito el concepto del ojo por ojo y diente por diente. Algunos castigos son la muerte directa, pero hay también mutilaciones y deportaciones.
No conoce el garantismo. El castigo por infidelidad solo valía para la mujer, y ella era ejecutada, salvo que su marido solicitara a último momento lo contrario. Finalmente, la reina de reinas. Ninguno de los millones de peregrinos que visitan las 407 salas del museo pueden faltar a su cita. Van a fotografiarla y a observarla en silencio, como si le rezaran. Es la Gioconda, pequeña maravilla protegida por un vidrio blindado, puesto que hace unos años atentaron contra ella. Mona Lisa te mira a vos, vayas donde vayas por ese salón, y lo hace con calma y con una sabiduría profunda. Sabe quién sos y lo que ocultás. Tiene conciencia de los tiempos y exige nuestro rezo laico. Si uno se aleja, ve un gran tumulto y a ella, contemplándolos a todos, por encima, con una educada ironía, con sutil comprensión. Claro. Frente a la Gioconda se ubica Las bodas de Caná, otra obra magnífica donde Jesús nos mira ensimismado y triste. Conoce nuestro destino, sabe que no saldremos vivos de aquí. Esa mirada está tan bien pintada que nos interpela. El cuadro de gran tamaño rivaliza con la Mona Lisa, que es pequeño, están en la misma sala contrapuestos. Gana, por supuesto, la gran dama, pero si uno se coloca en el medio de la sala y va de una a otra mirada, descubre muchas cosas sobre la naturaleza humana y sobre nuestro propio destino. No saco fotos como los demás, tomo nota de las obras que me sacuden. Anne-Louise de Girodet de Ruiz Trizón pinta en 1802 un naufragio, pero de un modo peculiar. Un hombre sostiene desesperadamente a su mujer y a sus dos hijos, que están a punto de ser devorados por el océano. La parca ahorca al hombre, que está a punto de soltar a su familia y perderla en el oleaje. La cara del padre, alucinada por el horror, es indescriptible. Luego nos topamos con una pintura de Jacques-Louis David, la coronación de Napoleón, Claro, sí. como emperador en la Catedral de Notre Dame. Tal y como sucedió el 2 de diciembre de 1804. Napoleón corona también a su mujer Josefina y el Papa sale sutilmente contrariado. David pinta a su vez a París y a Helena en medio de la guerra de Troya. Están en un dormitorio y París empuña una lira y goza la dicha del amor, mientras Helena, más lúcida, transmite su tristeza y su mal presentimiento. Arderá Troya por su amor y todos morirán. La pintura fue abandonando su función de representación, sobre todo a partir de la aparición de la fotografía y del cine. Sin embargo, un pintor de talento podría resucitar esa función si nos regalara escenas de las novelas universales, que no pueden ser fotografiadas y que difícilmente sean filmables. Un pintor moderno que pintara la literatura con sutileza y buen pulso me tendría como un incondicional, dice Fernández Díaz. Por supuesto, aquí están los italianos, Rafael retratando a Miguel Ángel con una lanza que atraviesa a un demonio, y más allá Caravaggio, componiendo la muerte de la Virgen, rodeada de apóstoles que lloran sin consuelo. El escultor Daniel Ricciardi revive el combate de David contra Goliat. El primero está rematándolo con una espada, y a un costado descansan la honda y la piedra. Él sugiere que el más pequeño primero atontó con el piedrazo al gigante, y luego lo liquidó con el acero íntimo, como diría Borges. Frente al Louvre están los jardines del Palacio Royal, que alguna vez fue residencia del cardenal Richelieu. Tomando un poco de aire después de ver tantas maravillas en ese rectángulo de gramilla y rosales. Después sigue describiendo las afueras, es decir, las Tullerías, que son los jardines que están al lado del Louvre. Ve enfrente el teatro, donde en un balcón hay una pareja que interpreta en una obra a dos ancianos y que están en el medio de dos actos.
y salieron en el balcón a mirar la gente frente al Louvre que camina, ¿no? Y están fumando. En otra esquina él ve una pareja que está bailando un tango y todos se reúnen alrededor de la pareja, pero están bailando un tango sin música porque tienen colocados audífonos y tienen los celulares sincronizados de forma tal que solo ellos están escuchando, lo cual parece bastante raro para los que pasan, los turistas y los transeúntes, mirando una pareja bailar el tango también sin música. Y termina poéticamente Fernández Díaz, dice: los turistas pasan junto a ellos sin mirarlos, pero nosotros nos quedamos a contemplarlos un largo rato y casi al final nos retiramos por pudor, para que no se den cuenta al despertar que dos intrusos han velado su sueño. Está muy bueno el relato. Cosas que salen de acá, que se me ocurren, después ustedes lo dirán. ¿Qué representa el Louvre? ¿No? ¿Qué representa? Tamaña colección de arte y lo que representa a través de la historia. Recordemos de que la colección, el Louvre primero no fue un museo, fue el centro donde estaban los primeros monarcas, ¿no? de la Francia monárquica, absolutista, del absolutismo, y era la residencia de ellos. Y recordemos de que durante esas monarquías comenzó la gran colección de obras de arte. Ocurre la Revolución Francesa y ocurren dos cosas que son paradójicas. Al mismo tiempo que sigue, porque en las cruzadas napoleónicas el arte se sigue trayendo. Donde Napoleón llegaba, donde Napoleón llegaba, llevaba arte. Pero al mismo tiempo el arte en París, a partir de la Revolución Francesa, pasa de las manos de la monarquía, de la iglesia y de la aristocracia, pasa a ser dominio del pueblo. Se hace un museo, ese museo es nacional y todo el mundo puede ir a ver arte. Y ahí tenemos a varios artistas, pero uno, el más señero o cumbre del romanticismo en pintura, que fue Eugène Delacroix. Delacroix, sí. Y fíjate una cosa, ¿hasta dónde está representado este punto, este hito que es como un gozne, donde el arte pasa a ser del pueblo? O sea, cualquiera puede ir y mirar, pagar su entrada, inclusive hay días que son gratis. Y hay luchas populares, porque está el fusilamiento este famoso, que creo que fue Goya el que pintó el fusil, fue el año 1818 creo. Sí, me parece que sí, que estoy apuntando bien. Así como estuvo Delacroix, hubo otros. Y que se remarca lo que vos estás diciendo, pasa al pueblo, o sea, los temas también son los populares. temas, sí, los temas pasan. Hay luchas, Los pintores también cambian, pasan a pintar las cosas, ya lo sagrado deja de ser los movimientos sociales. Bueno, acá hay una parte que yo te quisiera agregar acá pasan miles de personas por año. Sí. Ahí utiliza Fernández Díaz una palabra que es el arte me interpeló. Ahora, ¿cuántas de esas miles de personas se dejan interpelar por el arte? Es muy buena la pregunta que vos haces, porque cuando llegás a la Mona Lisa, cuando llegás a la Gioconda, es tal cual lo que dice. Vos ves un montón de gente con fotos chicos, ¿sabes qué hacen? Se saca la gente la selfie con la Gioconda. Entonces es un lío, porque el codazo, el quiere estar primero. Lo que pasa es que ¿cuántos Fernández Díaz hay que hacer esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo él. Claro. Ir para allá, mirar. Ninguno se deja habitar. Está muy bueno. Nadie se deja habitar por el arte. Y aparte otra cosa, hay que tener un espíritu sensible para que vos seas interpelado.
Claro. Para que te deje interpelar, No te- ahora, tiene que No haber te una... puede evitar si vos estás metido con la cuestión. Saco yo mi documento de que estuve aquí. Lo Claro. importante es que yo estuve aquí. Nada Lo más. importante no es no es Exactamente. Yo no Hay estuve, una sería cosa- al revés, Y yo sería no la estuve, vuelta. claro. Yo no estuve aquí, estuvieron ellos con la presencia de ellos y yo soy una circunstancia del arte. Claro. Por eso me gusta la palabra, uno de los... Interpelar. Es que el arte tiene que interpelar, si no. No, claro. Hay una cosa muy interesante que él nombra acá, que es esa contraposición de dos obras que están en la misma sala. Una es la Gioconda, Ajá. que es un cuadro pequeño, y la otra es la obra de Caná, que es un cuadro de Enorme. grandísimas dimensiones. Claro. Yo haría esa contraposición con una obra que es de David, El David. que es la coronación de Napoleón. David La coronación es de pintor, Napoleón sí, es pintor. casi 10 metros por 6 y Claro. pico, Es donde se pero ¿cuál es el simbolismo de la coronación y de donde le Napoleón? pone la corona. Claro, No, el Papa. Napoleón Mm. toma la corona Claro. de la bandeja Y él se la coloca. como diciendo no Y después toma la corona de la otra bandeja y se la coloca a está Josefina. por encima de Dios. Y el, No necesita el poder religioso. Papa sale con una mueca, así está pintado, contrariado, Sí, sí. porque le marca el límite, Le marca la cancha, claro. le marca el límite al absolutismo monárquico católico. Sí, ese cuadro Que hasta fue. ese momento, Que los hasta papas ese eran momento juzgados era el de- Papa el que coronaba. Claro, el Papa era... Ese cuadro marca un hito fundamental donde, y bueno, que es Y bueno. producto de la Revolución Francesa, Claro, ¿no? Pero al mismo tiempo después viene el Imperio. claro, claro. Las obras en el Louvre se siguen acumulando. claro. Y en la época napoleónica imperial se siguen Claro. acumulando. Ahora una cosa que es maravillosa y yo para finalizar, Mm. que vos fíjate que a través del tiempo se sigue conservando ese patrimonio artístico. Y cuántas veces vemos nosotros en nuestro país que cuántos lugares que son históricamente obras de arte, como casas antiguas, museos, no se cuidan como se han cuidado muchas veces en Europa. Sí, 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 bueno, Mm, ellos son la guía, el faro. Yo creo que sí, la forma en que estos países, Francia es un ejemplo, pero hay otros ejemplos en Europa, han cuidado, como vos decís, el arte, es el faro en el cual nos tenemos que Claro. guiar, ¿no? El Louvre fue el primer museo que nacionalizó el arte, que él pertenecía a las grandes élites, no se podía ir a ver. Claro. Antes de la Revolución Francesa no se podía ir a ver. Y fíjense qué inmediato que fue. La Revolución ocurre en el 1789 y el Louvre se inaugura en el 1804 y 1803. O sea que todavía no se No. había Consolidado la revolución. No, para nada, no, y el claro. Louvre ya está nacionalizado y el arte Sí, claro, puede ser visto por el pueblo. claro. Tiene un simbolismo impresionante. Sí. Y ahí también se va a dar el contrasentido de el imperio napoleónico, no se puede transformar la república en un imperio expansionista, pero que a su vez trae todo ese arte a Francia y también difunde las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y demás. Claro. Entre Sí. los logros ahí de haber traído de Egipto, está el tema de la piedra roseta. Ah, la Pierre Rosetta. Champollion descubre el jeroglífico. Y por qué no nos tenemos que olvidar, de vuelta a la frase, de que en la música también se rindieron honores a las gestas libertarias. Y Así. tenemos, por ejemplo, una buena cantidad de obras de Federico Chopin dedicadas a la militancia revolucionaria que él realizó en el poco tiempo que estuvo en Polonia, pero del cual fue Polonesas. protagonista. Claro. Las heroicas de... Y tenés el estudio revolucionario y en fin, un montón de obras. Está la buena la polonesa acotación. heroica, la polonesa militar. Sí, o sea, sí. fue toda una etapa donde confluyeron todas las manifestaciones del arte en torno a esa idea que bueno, que convocó a toda la Héctor, y vos humanidad. desde tu punto de vista de músico que sos también, cómo se han también manifestado
muchos en contra a veces de estas marchas de los Claro. grandes músicos de esa Sí, época. porque hubo de todo, hubo acción-reacción, ¿no? Así que bueno, muchachos, ahora vamos a pasar a una manifestación bien popular de la música, que es cuando se musicaliza una cosa como el trabajo y la relación con ese trabajo. 4 cordobesas que fundaron un grupo hermosísimo que se llamó De Boca en Boca, reproducen una viejísima canción venezolana, del campo venezolana, de la llanura venezolana, y se llama Canto de Ordeño. En el Canto de Ordeño va mostrando cómo las vacas que son ordeñadas tienen un nombre, y el ordeñador las llama por su nombre y con el canto. Y tiene una poesía maravillosa. La primera parte hay un poco de ruido porque se intenta ambientizar, ¿no? ese mundo. Y luego viene la parte cantada. Me gustaría que la escuchemos con atención porque es muy hermosa. Lucerito en la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a un ingrato que se va. Mañana por la mañana cubre mi patio de flores, porque viene a visitar la Virgen de los Dolores. Estrella de la mañana, claro lucero del día, porque no me despertaste cuando se iba el alma mía.
estrella de la mañana, claro lucero del día, porque no me despertaste cuando se iba el alma mía. Bueno, solo quiero decir esto. Estamos delante de un hermoso bife. ¿Y qué tiene que ver el bife con los nombres tan hermosos? ¿Qué hacemos? ¿Agarramos los cubiertos? ¿Qué hacemos? Vamos a comer a clavelito, nube de agua, mariposa. Si bien estas vacas no son para el sacrificio porque son vacas de ordeño. Pero bueno, están ahí. Los cubiertos son novillitos de 400. En fin, Bueno, así que no, pero es para pensar, ¿no? Es para pensar. Así se llaman a las vacas, las llamaban, estamos en Venezuela, en los llanos venezolanos, y tenemos esta actividad que bueno, acá los santafesinos sabemos bastante de esa actividad. Yo no conozco a nadie que se haya dedicado a poner el nombre a las vacas, pero seguramente que los hay. Y en este caso los han llamado por su nombre. Bueno, don Rodo Marín, usted ha traído nada más ni nada menos que a don Jiddu Krishnamurti. Uno de los personajes señeros de esta crisálida, de esta emisión crisálida. Nos cansamos de hablar de Krishnamurti. Bueno, 91 años tenía, faltando un mes para su muerte, en el año 1986 dio una charla en las Naciones Unidas. Y mirá, de esto de hablar de globalización, hablar de la globalización de la paz a través de la interpretación de un pensamiento diferente. Un hombre que se negó a ser un mesías. Claro, hablando de cuestiones religiosas. Sí, se negó a escribir, no escribía. Sí, no escribía. Sus conferencias. Eran sus charlas, ¿no? Sus charlas, y la India también lo ungió también de cierto misterio. ¿Quién se acordaba que no escribía? A Sócrates. Bueno, claro, sí. Diógenes Laercio le hizo. Bueno, lo interesante de Krishnamurti, hay un punto que es fundamental, que es una palabra que utilizamos muy poco en Occidente, este Occidente diferente, que es el desapego. Claro. El desapego. Y es muy difícil para nosotros que estamos en un capitalismo tan voraz y de dogmático. Nos intentan apegar. Nos intentan justamente apegarnos. Y esta parte que traje del libro esencial, que me parece fantástico, habla justamente de eso, del miedo a ese desapego. Él lo interpreta obviamente con una magistral construcción de un pensamiento erudito frente a esto. Y bueno, quiero que lo compartamos. Pero cómo no, todo gusto. Entonces vamos a ver. Partimos no del principio. Ahí donde está la marquita. La página 22. Ahí el loco sería para nosotros. Así que tenemos toda esta cuestión del miedo. Se ve que han estado hablando del miedo. Y una vida que se vive con miedo es una vida en las tinieblas. Una vida horrible. La mayoría de nosotros tenemos diferentes miedos. ¿Puede la mente estar por completo libre del miedo? Nadie quiere liberarse del placer, pero todos queremos liberarnos del miedo porque no vemos que ambos van juntos.
Son las dos caras de la misma moneda que el pensamiento alimenta. Por eso es tan importante comprender el pensamiento. Como saben, existen diferentes clases de miedo. Miedo a la muerte, a la vida, a la oscuridad, al vecino, a nosotros mismos, a perder el empleo y todos los miedos inconscientes que se esconden en las profundas interioridades de la propia mente. Y al sentirnos inseguros, buscamos seguridad. Pero es posible que la mente esté por completo libre del miedo, de manera que al estar libre disfrute de la vida, no para perseguir el placer, sino para gozar de la vida. Mientras haya miedo, no es posible gozar la vida. Ahora bien, ¿eliminará el análisis el miedo? ¿O el análisis paraliza la mente e impone que esté libre del miedo? Observe las implicaciones que hay, porque estamos acostumbrados a analizar. Es uno de nuestros entretenimientos intelectuales. Sin embargo, en el análisis siempre hay un analizador que puede ser un profesional o uno mismo. Por eso en el análisis hay una permanente división entre el analizador y la cosa analizada. Hay un conflicto. Por otro lado, en el análisis se necesita tiempo. Puede ser un solo día o un año, con lo cual uno aprovecha la oportunidad para posponer la acción. Uno puede analizar indefinidamente el problema de la violencia, buscar las raíces, escuchar las explicaciones que dan los diferentes profesionales acerca de cuáles son los motivos de la violencia, leer numerosos libros sobre las razones de la violencia y analizarla. Todo esto lleva tiempo y, mientras uno puede seguir disfrutando de su violencia, así pues, analizar significa dividir y posponer la acción. Por tanto, el análisis genera más conflicto, no menos, porque el análisis implica tiempo. Una mente que se da cuenta de esa verdad se libera del análisis, por consiguiente es capaz de afrontar directamente la violencia, siendo la violencia lo que es, entre comillas, lo que es. Si uno observa totalmente y sin analizar la violencia en uno mismo, esa violencia que surge del miedo, de la inseguridad, de sentirse solo, de la dependencia, de reprimir los placeres, etc., en ese momento tendrá toda la energía que estaba disipando a través del análisis para ir más allá de lo que es. Si lo hace, podemos entonces ver todas las raíces profundas del miedo que nos ha inculcado la sociedad en la cual vivimos, heredadas del pasado, de manera que la mente se libere por completo de esa terrible cosa a la que llamamos miedo. ¿Puede la mente observar la totalidad del miedo o solo puede ver algunas ramificaciones y no la verdadera raíz del miedo, su verdadera causa? ¿Puede la mente observar, ver, darse cuenta, prestar toda su atención al miedo, tanto si el miedo está oculto, escondido en las interioridades más profundas de la propia mente de cada uno, como si se tratara de los miedos externos que se expresan en nuestra vida cotidiana? Miedo a que hoy o mañana regrese de nuevo ese dolor que tuve ayer. Hay varias formas de miedo. El miedo a perder el empleo, el miedo de sentirse inseguro, tanto en lo externo como en lo interno, y el miedo final a la muerte. ¿Podemos ir podando cada una de sus ramas? ¿O es posible afrontar la totalidad del miedo? ¿Y es capaz la mente de observar la totalidad del miedo? Estamos acostumbrados a resolver el miedo en fragmentos. Si tengo miedo a esto o aquello, a perder el empleo, el miedo a mi esposa o a mi esposo, solo me intereso por ese fragmento y no por la totalidad del miedo. Sin embargo, si quiero observar la totalidad del miedo, debo prestarle toda mi atención cuando surge. Como saben, miramos el enojo, los celos, la envidia, el miedo o el placer como un observador que quiere liberarse de eso. Siempre hay un observador, alguien que mira, un pensador. Por eso observamos el miedo como si estuviéramos mirándolo como algo separado. Ahora bien, ¿podemos mirar el miedo sin un observador? Porque el observador es el pasado, es el que reconoce esa reacción a la que llamamos miedo, en términos del pasado, y dice que es miedo
Ese observador siempre mira el presente desde el pasado y por tanto establece una división entre el observador y la cosa observada. Entonces, ¿puede uno observar el miedo sin ninguna reacción del pasado? Ese pasado que es el observador. Mire, si anteriormente me reuní con usted y me insultó o me halagó, si hizo muchas cosas en mi favor o en mi contra, todo eso está acumulado en la memoria como pasado. Ese pasado es el observador, el pensador, y cuando yo, a quien sea, mira con los ojos del pasado, no lo hace con una mirada limpia. Por eso el observador nunca ve claramente, siempre ve con ojos corruptos, con ojos opacos. De manera que, ¿es posible observar el miedo sin el pasado? Es decir, no nombrar el miedo, no utilizar la palabra miedo, tan solo observarlo. Pero esa atención total únicamente es posible cuando no hay un observador, siendo el observador el pasado. Si uno lo hace cuando observa totalmente, entonces el contenido completo de la conciencia como miedo desaparece. Tengo miedo de lo externo y de lo interno. Tengo miedo de que maten a mi hijo en la guerra. La guerra es algo externo, es un invento de la tecnología que ha desarrollado estos instrumentos monstruosos de destrucción, e internamente me aferro a mi hijo, lo amo, lo he educado conforme a esa sociedad en la que vivimos, la cual dice que hay que matar. Esa sociedad que hemos construido es corrupta, es inmoral, solo se interesa por el consumismo, por progresar cada vez más. No tiene ningún interés en el completo desarrollo del mundo ni del ser humano. Como saben, no tenemos compasión. Lo que tenemos son grandes conocimientos, mucha experiencia. Podemos hacer cosas extraordinarias en medicina, en el ámbito tecnológico, en la ciencia, pero no tenemos ninguna clase de compasión. Compasión significa pasión por todos los seres humanos, por los animales, por la naturaleza. ¿Cómo puede haber compasión si hay miedo? Si la mente está persiguiéndola constantemente el placer. Queremos tener placer, queremos controlar el miedo, queremos esconderlo bajo tierra y a la vez queremos tener compasión. Lo queremos tener todo, pero eso no es posible. Solo podemos tener compasión cuando no hay miedo. Por esa razón es tan importante comprender el miedo en la relación y únicamente podemos desarraigarlo por completo si observamos la reacción sin nombrarla, porque el mismo hecho de nombrarla es la proyección del pasado. De modo que el pensamiento sustenta y persigue el placer, también refuerza el miedo. Tengo miedo de lo que pueda suceder mañana, tengo miedo de perder mi empleo, tengo miedo de la muerte. Dice, sin duda el pensamiento es el responsable del miedo. Nuestras vidas dependen del pensamiento, nuestras acciones cotidianas se basan en el pensamiento, pero ¿qué lugar ocupa el pensamiento en la relación humana? Y entonces viene esto de que si me insulta, eso deja un recuerdo en la memoria de mi mente, y cuando lo miro a usted lo veo con ese recuerdo que tengo en la memoria. Si me halaga, cuando lo miro igualmente lo veo con ese recuerdo, de tal forma que nunca lo miro sin los ojos del pasado. Por eso es tan importante comprender el lugar que ocupa el pensamiento en la relación. Si ocupa un lugar en la relación, entonces la relación se convierte en una rutina diaria, en algo mecánico, en un sinsentido de placer y miedo. Así que llegamos a la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Es el amor un producto del pensamiento? Por desgracia, el amor se ha convertido en un producto del pensamiento. Amo a Dios, amo a esa persona, pero destruyo la naturaleza. Uno debe investigar esta pregunta muy profundamente para descubrir por sí mismo lo que es el amor, porque sin amor, sin esa cualidad de la compasión, siempre sufriremos. Bueno, dice más adelante, la raíz etimológica de la palabra pasión es sufrimiento y la mayoría nos escapamos del sufrimiento, lo cual no significa que debamos aceptar el dolor físico o psicológico. Sería una tontería. Sin embargo, ¿es el sufrimiento el movimiento del pensamiento o es el sufrimiento algo por completo diferente del pensamiento? Es muy importante comprender la maquinaria del pensar, no una comprensión verbal, sino observar realmente en nosotros mismos qué es el pensar
y cuál es su lugar en nuestra vida cotidiana. Bueno, esto es el resultado escrito de una charla pública hecha en San Francisco, California, el 11 de marzo del año 1973. Mirá lo que dice, que es como si lo escribió esta mañana. Ahora, esto daría para un programa entero. Solamente. Y claro, porque lo que pasa es que él aclara muchas veces que una cosa es el pensamiento ocupado en la cuestión tecnológica y otra cosa es el pensamiento ocupado en la cuestión psicológica. De la parte psicológica es donde Krishnamurti dice que justamente el pensamiento y el tiempo es lo que divide. Krishnamurti a él le gustaba mucho la mecánica, rearmaba autos, era un tipo que le gustaba muchísimo todo lo que fuera engranajes y demás cosas, ¿no? Quiere decir que, por supuesto, cuando habla del tema del análisis, está hablando desde otro lado, ¿no? Está hablando de la parte psicológica. En varias charlas de él, siempre pone en escena esa distancia que hay entre el objeto Sí. y el análisis de ese objeto, o lo que uno piensa de ese objeto. Mm. Y es como que él intenta a través de su discurso que para captar el objeto hay que anular esa distancia. Claro. Hay que darse cuenta que entre el lo cual- observado es el observador es lo observado. Lo cual tenemos una tradición totalmente contraria. Claro. Ahí donde está el problema. El problema. ¿Cómo invertimos la ecuación para no mirar con los ojos corruptos, como dice él, maquillado con el pasado? Claro. ¿Cómo miramos desde este momento lo que tenemos sucedido, lo que nos ha sucedido? Ahora, Eso. Rodolfo, me parece formidable a mí que, más allá de Krishnamurti, más allá, y trate de colocar en el análisis Krishnamurti el tema del miedo. No, El tema del miedo. Bueno, podemos en una de esas organizar Para la que en una viene. emisión crisálida Cuando habla de distintos tipos de miedo. todo Sí. el tiempo. Aparte tiempo después puesto. entra en un análisis mucho más profundo sobre el tema del amor, que sería la contracara de Claro. sostener las riendas del miedo. Habla de compasión. Claro. ¿Quién habla de compasión en estos tiempos? ¿Hay miedos buenos? Y no. El A miedo- menos el lo miedo- que- a Bueno, ver, evolutivamente sí. sanos. No, Claro, Lo que estuvimos hablando de pasado. ¿Te acordás? No, Bueno, pero mirá, porque vamos a entendernos mal. No, por supuesto, estamos hablando del miedo psicológico, no del miedo que tenés por la serpiente, que El miedo ancestral, al Claro, cual te refieres. Claro, el evolutivo, el como dice. porque Sí. si no directamente te autodestruís, no le tengo miedo, no. Metería la mano en el fuego directamente. Está hablando del miedo como una cuestión, una elaboración psicológica. Y heredada también por la sociedad, ¿eh? Porque está hablando de inseguridad, miedo a perder el amor. Hay miedos nuevos, Rodo, Hay miedos Claro, nuevos. sí. creados, Sí. civilizatoriamente creados. Sí, claro, bueno, Entre- por ejemplo, el miedo a perder el trabajo, es lo que por ahí lo dice. El miedo a las migraciones forzadas. El miedo a las migraciones Y hoy forzadas, el podemos, miedo- hoy podemos Hacer pensar una en conexión. la sociedad actual. El miedo a que no puedas escuchar el celular, por ejemplo. La nomofobia. ¿Eh? La nomofobia. El miedo no que no puedas escucharlo, sino que no Que puedas no estés hablar, conectado. que no estés conectado. Sí. Bueno, muchachos, hubo un problema técnico, desconozco el alcance de ese problema, pero bueno, ya lo veremos con Krishnamurti adelante nuestro, que dice que no hay que tener miedo. No, en tenemos absoluto. miedo al ruido ni a nada. No mires el pasado para que Y el ruido- vamos a escuchar, vamos a escuchar, lo mismo lo vamos a hacer, vamos a escuchar la famosa serenata de Schubert y nos vamos a ir despidiendo todos los integrantes de Emisión Crisálida para un nuevo encuentro. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Hasta Es la un gusto próxima como Hasta la siempre. próxima emisión. Muy bien, muchas gracias.
Pero uno alguna vez dobla una esquina. Algo no visto aún